Muchas gracias, Edgar. Buenas noches con todos y con todas. Bien, hoy nos toca desarrollar, como lo conversamos la sesión anterior, el jueves último, respecto a la programación multianual. En principio es una presentación bien puntual, bien específica, bien corta, ¿no? Algunos de los puntos de la programación multianual los hemos ido tocando durante las dos sesiones anteriores y empezamos con el módulo o la sesión 4, que es el módulo de formulación y evaluación, o la fase de formulación y evaluación. Y ahí lo que vamos a comentar es primero aspectos generales respecto a esta fase, y después vamos a ir desarrollando el contenido de un estudio a nivel de perfil en función a los contenidos mínimos que se tiene para esta fase de formulación y evaluación. Y probablemente avancemos hasta cierta parte, porque es, digamos, una fase un poquito más compleja, más larga. Por lo tanto, vamos a ir despacito tocando los temas en esta fase, ¿no? Entonces, hoy vamos a desarrollar lo que es la programación multianual, la formulación y evaluación, una parte de la formulación y evaluación, y en la siguiente sesión vamos a concluir lo que es la formulación y evaluación, ¿no? Para después trabajar el tema de ejecución, ¿no? Entonces, sin más, voy a compartir mi presentación. Si por favor, Edgar, me ayudas para poder tener acceso a compartir. Creo que no puedo compartir. Sí, ya está economista. Ah, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Entonces nos vamos a la sesión 3. Perfecto. Bien, como ya lo comentábamos en las sesiones anteriores, ustedes pueden en cualquier momento hacer la pregunta, hacer un comentario, capaz hay que aclarar algún concepto, alguna idea, algún procedimiento. Entonces, por favor, no se olviden, esperamos sus comentarios, sus preguntas durante el desarrollo, ya sea por chat o ya sea levantando la mano y ahí comentándonos en todo el grupo. ¿Sí? Ok, entonces empezamos. Si no hay más que comentar. Les decía, esta es la sesión 3, el capítulo 3. Vamos a hablar de la programación multianual y de inversiones, ¿no? En el marco de InviérteP. Solamente un paréntesis: toda la información que tomamos, que compartimos, que utilizamos en nuestras diapositivas tiene como fuente oficial al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente a la Dirección de Programación Multianual, ¿no? Que es el rector en el sistema de inversiones. Bien, entonces por eso es que acá siempre es bueno precisar eso, ¿no? Ok, imaginémonos que nos eligen como autoridad o la autoridad nos convoca para formar parte de su equipo técnico, ¿no? Vamos a formar parte de la gerencia municipal, vamos a formar parte de el gobierno regional o capaz de algún ministerio, ¿no? Y ahí lo primero que nos va a preguntar o que nos preguntamos es, a ver, ya, ahora vamos a empezar a trabajar acá, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Respecto al tema de inversiones. Y claro, cuando uno entra a una entidad, primero empieza a preguntarse qué proyectos vamos a hacer, ¿no? El alcalde o el gobernador o el ministro capaz vienen ya con algunas ideas que hay que trabajar, o muchas ideas que hay que trabajar viendo todas las necesidades que tenemos, ¿no? De repente la zona noroccidental del distrito, de la provincia, es la zona que se va a priorizar en la gestión para ejecutar proyectos, o de repente hay cierta tendencia a formular y ejecutar pistas y veredas en el territorio,
o de repente no tienen agua, mucha población o una parte de la población, o de repente si es que tiene agua, no necesariamente tiene la calidad, tiene la continuidad, no tiene la cobertura, el servicio, ¿no? Entonces de repente agua puede ser, o vamos a priorizar temas de deporte, la canchita de fútbol, la seguridad, o de repente nos metemos más a potenciar el tema turístico en el centro histórico. Es decir, cuando entramos y empezamos a gestionar municipalidades, gobiernos regionales, siempre hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Y claro, la primera pregunta es, ¿qué cosa es lo que hacemos? Porque la plata es limitada, la plata no es que nos alcance para todo lo que tengamos que hacer. Es cierto, puede que haya recursos, pero nosotros tenemos que identificar qué cosa es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos, no? La canchita de fútbol, le hacemos su sistema de agua, hacemos la pista, hacemos la seguridad ciudadana, el serenazgo, compramos los carros para el patrullaje. Y claro, como hay mucha necesidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es priorizar, ¿no? Y priorizar significa identificar dentro del territorio aquellas ideas, aquellos proyectos que sean absolutamente imprescindibles bajo cierto orden de prelación, ¿sí? Claro, yo tendré dentro de mi territorio algunas prioridades, algunos sectores, algunos lineamientos, algunas metas, algunos objetivos más específicos que otros. Por lo tanto, yo para poder priorizar tengo que identificar justamente esos proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos hago primero y qué proyectos hago después, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo tuviese la oportunidad de invertir, tengo un fondo, tengo un recurso, recibí una herencia, me saqué la lotería o lo que sea, lo primero que yo voy a pensar es, a ver, ¿qué hago con toda esa plata que me gané, no? O capaz lo pongo al banco, ¿no es cierto? Pongo todo el dinero en el banco y recupero el interés o recibo el interés que me da el banco, o de repente no hago eso, no me voy al banco, sino más bien pienso en invertir, es decir, pongo un negocio, ¿no? Y ese negocio podría ser una pizzería, podría ser un restaurante, podría ser un hotel, ¿no? O capaz voy al banco, claro. Y la idea es que si es que yo invierto, si es que yo decido hacer un negocio, ese negocio tiene que ser por lo menos más rentable que si lo pongo en el banco, ¿no? A ver, imaginemos, tengo 10 millones de soles para invertir. Eso, si lo pongo en un banco, el banco me puede pagar hasta por ejemplo, cualquier cifra, hasta un 8% de interés al año. Es decir, de los 10 millones que yo tengo, 800.000 soles es lo que recibiría anualmente de interés, ¿no? Entonces, el negocio que yo vaya a decidir a ejecutar, que yo vaya a decidir implementar, me tiene que dar mucho más o más que esos 800.000 que me daría el banco, ¿no? Porque claro, lo pongo al banco, me siento, no hago nada todo el día, no hago nada todo el año y recibo esos 800.000. En el caso de poner un negocio, tendría que ir a abrir todos los días la pizzería, tendría que controlar todo la logística del hotel, es decir, hay muchísimo trabajo, por lo tanto, lo lógico, lo esperado es que todo ese trabajo rinda más de que si yo lo pongo en el banco, ¿no? Entonces, eso en términos económicos le llamamos o lo llamamos el costo de oportunidad. Este costo de oportunidad es el costo de oportunidad, en este caso del capital, es el valor que yo dejo de ganar por haber elegido hacer la inversión, ¿verdad? El costo de oportunidad de capital es el interés, ¿sí? Cuando hablamos de proyectos de inversión pública, tenemos que actuar bajo esa misma lógica. Es decir, los proyectos que nosotros vayamos a ejecutar deberían o deben tener una tasa de retorno, debería tener una rentabilidad social mayor a la que implica el costo de oportunidad de ese dinero público, ¿sí? Porque el dinero privado, digamos el capital privado, tiene su interés, ¿no es cierto? Su tasa de interés
que es su costo de oportunidad. En el caso del dinero público tenemos la tasa social de descuento, ¿no? Entonces, la rentabilidad social de mis proyectos o de los proyectos que yo vaya a hacer o vaya a elegir hacer debieran ser mayor a ese costo de oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la tasa de descuento la tasa social de descuento para proyectos públicos? Este 2023 es del 8%. ¿Sí? Entonces, la rentabilidad de los proyectos que yo haga tiene que ser mayor al 8%. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso y cómo defino eso? Bueno, hay un proceso que se llama formulación y evaluación de proyectos y dentro de la evaluación hay una metodología que se llama costo-beneficio y en esta metodología nosotros estimamos estos indicadores, ¿no? Y lo comparamos con nuestra tasa de descuento. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero decir acá es, primero debemos priorizar, ¿sí? Y la primera regla para priorizar es que los proyectos que yo vaya a hacer, ya sea en el público o en el privado, tienen que tener una tasa de rentabilidad, tienen que tener una rentabilidad social que sea mayor al costo de oportunidad de esa inversión. ¿De acuerdo? Primer punto. ¿Cómo nosotros evaluamos, cómo entendemos rentabilidad social? Ojo, rentabilidad social es diferente a rentabilidad económica. ¿De acuerdo? En proyectos de inversión pública, la rentabilidad social se entiende como qué tan mejor va a estar la población que se beneficia del proyecto una vez que se implemente el proyecto. Y claro, la respuesta puede ser un poco ambigua, ¿no? La pregunta más bien puede ser un poco ambigua. ¿La gente siempre está mejor cuando yo hago proyectos de inversión? Bueno, la respuesta es no necesariamente. A veces ejecutamos como Estado proyectos que no benefician a nadie o benefician muy poco o los beneficios que generan son muy chiquitos respecto a los costos del proyecto. Si tú vas a invertir en un restaurante y vas a tener una rentabilidad de menos del 8%, entonces ni loco para invertir en un restaurante cuando el banco me da una tasa de interés del 8%. Entonces lo pondría al banco. Entonces tu criterio de priorización es ese. Yo debiera tener una rentabilidad social, es decir, mi población debiera estar mejor que antes una vez que yo implemente el proyecto. Y eso lo hacemos, insisto, cuando hacemos la evaluación social de proyectos, ¿sí? Por lo tanto, el primer criterio para priorizar es que el proyecto que yo ejecute tenga rentabilidad privada, si es proyecto privado, y rentabilidad social, si es que es proyecto público. ¿De acuerdo? Segundo criterio, imaginémonos que la pizzería, el restaurante y el hotel son rentables, ¿no? Estos tres negocios me van a dar una rentabilidad, o sea, voy a ganar plata en estos tres proyectos, ¿no? Pero habrá alguno de estos tres que me dará una rentabilidad mayor. De repente en la pizzería gano eh, eh, 50,000 soles al mes, de repente en el restaurante gano 70,000, en el hotel gano 100,000. Entonces, el criterio entre los tres podría ser, el segundo criterio entre los tres podría ser aquel proyecto que me dé mayor rentabilidad. Entonces, si yo pongo estas cifras en estos tres casos, con el hotel voy a ganar más. Entonces, decido por el hotel. Habrá proyectos públicos que generan más rentabilidad social que otros. La respuesta es sí. Hay algunos proyectos o algunas tipologías de proyectos de inversión pública que son mucho más rentables desde el punto de vista social que otros. No digo que los otros no sean rentables, sino al igual que en este caso, los tres son rentables, pero uno es más rentable que el otro. Por ejemplo, los proyectos de saneamiento básico rural son proyectos altamente rentables. Capaz los más rentables que hay a nivel nacional. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cómo se ve eso? Claro, a ver, imaginémonos una localidad que no tiene agua, ¿sí? Una comunidad rural que no tiene agua. ¿Cómo toman agua? Van hasta la fuente de agua, al río, al manante, ¿no es cierto? Van con su baldecito, recogen el agua, caminan 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, 3 veces al día y tienen su agua para su consumo, ¿sí?
Pero ojo, ese costo, o mejor dicho, ese ir a traer agua les cuesta, ¿no? En economía hay un principio que dice no hay lonche gratis, ¿verdad? Entonces, el ir a traer el agua y regresar a traer el agua, les cuesta en tiempo, en recurso tiempo, valorizamos ese recurso tiempo y lo comparamos con los costos del proyecto. ¿Sí? Si hacemos ese ejercicio valorizado del costo, el ahorro en el costo tiempo respecto al costo del proyecto, vamos a hallar tasas de rentabilidad altísimas, tasas de rentabilidad social altísimas. Ojo, no estoy diciendo que cuánto voy a vender el agua, cuál es la tarifa del agua, cuánto de ingreso va a tener la empresa de agua, no. Eso es una evaluación económica del proyecto. Lo que estamos haciendo es una evaluación social del proyecto. Y como les decía, este tipo o esta tipología de proyectos de saneamiento básico son de los más rentables. Entonces, si yo fuese un inversionista privado y veo netamente los números, seguro la prioridad número uno en proyectos de inversión pública serían los proyectos de saneamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, yo tengo un montón de necesidad y tengo que priorizar. Primero, los proyectos que son rentables. Segundo, los proyectos que son más rentables que otros. Tercero, ¿qué pasa si todos los proyectos tienen la misma rentabilidad? Vamos a suponer, eso probablemente no ocurra nunca, pero digamos que esa es la prioridad, ¿sí? Claro, entre pizzería, restaurante, hotel, seguramente yo elegiría algo en lo que yo soy, o yo tengo mayor experiencia, o yo conozco más, o el rubro que yo conozco más. De repente conozco más el tema de hotelería que el tema de restaurante. Entonces, un criterio sería, oye, ¿cuál es la preferencia? ¿Cuál es tu expertise? ¿Cuál es la fortaleza que tú tienes para hacer ese proyecto? Y así puedo empezar a identificar un montón de criterios para poner ese orden de prelación, ¿sí? ¿Por qué es importante el orden de prelación? Porque ese orden de prelación me va a definir qué proyectos yo voy a hacer. Pasamos esto a un caso público, ¿no? Claro, para poder decidir tengo que definir esos criterios, ¿no? Pasamos a un caso de proyectos públicos. Otra vez, yo soy el alcalde o yo soy la municipalidad y dentro de mis ideas, dentro de mis proyectos, yo tengo proyectos de agua, tengo proyectos de carreteras, tengo proyectos de salud, proyectos ambientales. ¿Cuál decido hacer? Claro, voy a decidir qué hacer en función a ciertos criterios que debo definir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice el sistema de inversión pública para la fase de programación multianual de inversiones es que tú escojas, tú decidas, tú propongas la cartera de proyectos que vas a ir ejecutando en función a ciertos criterios. ¿Sí? ¿Quién propone los criterios? Los criterios los propone la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en la sesión anterior. La OPMI propone los criterios y el jefe, el órgano resolutivo, aprueba esos criterios. Entonces, si yo pongo como criterios algunos temas específicos, como OPMI, mi alcalde, mi gobernador lo aprueba y con eso voy a identificar la cartera de proyectos. ¿Sí? Porque otra vez, no necesariamente voy a poder hacer todos los proyectos que debería o pensaría o se necesitan para mi territorio. Bien, preguntas hasta acá. No hay preguntas, entonces seguimos. A ver, solamente un comentario acá. A ver, imaginémonos que tengo dos proyectos entre los cuales decidir, ¿no? Uno es la comunidad rural Bella Esperanza, es una comunidad que no existe, existe solo en mi cabeza. Esa comunidad Bella Esperanza, nadie tiene agua, ¿no? Y son 1000 personas las que viven ahí. Y mi otra opción es en la capital del país, ¿no? En un distrito de la capital del país donde todos tienen agua menos el 5%.
¿no? En una 1000 personas no tienen, que es el 100%, y en la otra no tienen el 5%, que no hace más que unas 5000 personas, ¿no? Entonces, en la capital tengo 5000 a los que les falta agua, y en la comunidad rural tengo 1000, pero esos 1000 es el 100% y en el total es el 5%. ¿Cuál elegiríamos para hacer? ¿No? Darles a todos de la comunidad y cubro la brecha, ¿no es cierto? Aunque solamente son 1000, o cubrir el 5% de la brecha, que es un pedacito, pero son mucho más en población, ¿no? Entonces, a ese tipo de decisiones en algún momento nos podemos enfrentar. Cualquiera de las dos decisiones está bien en función al criterio que vayamos a elegir. De repente mi criterio es mayor cantidad de población, entonces elegiría uno. De repente mi criterio es cerrar lo más que pueda la brecha, ¿no? O de repente mi criterio es la zona más rural que la zona más urbana, ¿verdad? Entonces, en función de esos criterios, o esos criterios me van a ayudar a decidir qué cosa es lo que podría hacer, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que nosotros debemos hacer en la programación multianual, ¿no? Identificar algunos criterios para poder tomar decisiones. Ya hemos dicho, la OPMI es la que propone los proyectos que se van a ejecutar, perdón, los criterios que se van a emplear para priorizar los proyectos. Claro, en el sector nacional, la OPI sectorial, la OPMI sectorial es la que propone los criterios sectoriales, ¿verdad? Y en cada territorio, las OPMIs pueden proponer criterios territoriales, ¿no? Sin salirse de los criterios nacionales que están en función a objetivos nacionales también, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, y eso hablábamos también la sesión anterior, no es lo mismo priorizar proyectos en un distrito consolidado, voy a poner cualquier nombre, por ejemplo, San Borja, donde todos o casi todos ya tienen su sistema de agua, todos tienen electrificación, y han cubierto muchas, por ejemplo, brechas, a un territorio, un distrito rural del país, ¿no? Por poner cualquier otro nombre, Acopía, ¿no? Entonces, claro, en Acopía seguramente la brecha de saneamiento todavía es alta, o la electrificación todavía no llega a todos, ¿no? Si lo comparamos con San Borja. Pero claro, la idea es cómo en cada territorio, en función a su propia problemática, en función a su propio diagnóstico de brechas, los criterios van a tender a ser diferenciados, ¿no? Personalizados por cada OPMI, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir acá es que estos criterios que propone la OPMI no son criterios únicos para los 1874 distritos, por ejemplo, sino más bien estos criterios se van construyendo en función al diagnóstico de brecha, en función a las prioridades y objetivos que tenga la gestión para poder caminar hacia el cierre de brecha, ¿no? Tanto el nacional, el regional y el local, y esto nos va a permitir decidir qué hacer, esos criterios que son aprobados por el órgano resolutivo, pero siempre, siempre esos criterios, y esto es algo común que se tiene o que deben tener al momento de definirlos, que debe tener un enfoque hacia el ciudadano. Es decir, lo más importante, el eje más importante para poder definir los criterios debe ser el ciudadano siempre, ¿no? No es lo que se le ocurre al alcalde, no es lo que se le ocurre al gobernador o al ingeniero o al economista, no, sino más bien cómo es que el ciudadano estaría mejor. Y otra vez regresando al concepto, ¿no? Identificar aquellos proyectos que generen mayor rentabilidad social. Es decir, mientras más beneficios tenga el ciudadano, ese proyecto debería estar más arriba en el orden de prioridad en su ejecución, ¿sí? ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿Nadie? Entonces, igual lo pueden escribir en el chat, no se olviden. Ok, entonces, ¿cómo hacemos la programación multianual bajo este enfoque conceptual, ¿no? Primero tenemos que conocer nuestro territorio, ¿no?
Y para eso lo que hacemos o lo que hace la OPMI todos los años al inicio de año es elaborar su diagnóstico de brechas. Es decir, mirarse como territorio, identificar el estado situacional de todos los indicadores o de los indicadores que resulten pertinentes para su espacio, para su lugar, para su jurisdicción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos más indicadores, pero por ejemplo tengo 3 indicadores, ¿no? Mi agua, mi cobertura, mi electrificación y mis colegios, ¿no? Infraestructura educativa en mal estado o instituciones educativas en mal estado, cobertura de saneamiento rural y porcentaje de hogares conectados a la red de electrificación, ¿no? Por poner solamente 3. Entonces yo, OPMI, me voy a mi territorio y debo identificar, debo cuantificar el estado de estas brechas. He puesto como ejemplo solo 3, pero debemos hacer este análisis de todas las brechas de mi territorio. Entonces diré, a ver, si yo soy distrito, o mejor dicho, si yo soy país, si yo soy OPMI de sector, diré, pues a ver, en Huancavelica la cobertura de saneamiento es 60%, pero en Tacna es 95%, ¿no? Y en Arequipa es 80% y en Ucayali es 30%. Entonces, en función a esos datos, yo ya puedo tener algún criterio para priorizar, ¿no? De repente mi criterio va a ser a los que tienen más brecha a atacarlos primero, ¿verdad? Enfrentarlos primero, ¿no? De repente tengo ya mi diagnóstico a nivel de gobierno regional, ¿no? La provincia de Candarave es más, tiene indicadores más complejos. Arequipa cercado perdón, Tacna no tanto, o de repente dentro Moquegua Mariscal Nieto es la que mejor está, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de eso también como gobierno regional, voy priorizando, ¿no? O voy generando mis criterios. Si yo soy provincia, entonces podría priorizar entre mis distritos, ¿no? A ver, soy provincia del Cusco, de repente por hoy es el que más lejos de cubrir sus brechas está, de repente Huanchac está no tanto, de repente San Jerónimo y San Sebastián están por ahí, entonces como alcalde ya tengo un criterio para poder asignar los recursos de inversión o decidir los proyectos de inversión. Si soy distrito, entonces lo que haré es elegir entre las zonas de mi distrito, ¿no? La zona rural, la zona más urbana, el barrio 1, el barrio 2, la asociación por vida de no sé qué, etcétera, para poder en función a eso priorizar. Entonces, mientras más información tenga, dependiendo del tipo de gobierno o del nivel de gobierno, voy a tender a hacer mejor mi programación multianual, ¿sí? Bueno, eso en teoría suena más o menos interesante, suena más o menos lógico, más o menos bonito, pero lo que pasa es que en el mundo real eso no necesariamente es así. Nosotros tenemos un poco más de 280 indicadores de brecha. Tenemos muchísimas brechas identificadas, pero no necesariamente tenemos información detallada de esas brechas para los espacios territoriales que gestionamos. Es decir, de repente es más fácil encontrar la información del indicador a nivel departamental, ¿no? De repente es más complicado encontrar el indicador a nivel provincial, y a nivel distrital se hace mucho más complejo, y a nivel de localidades dentro del distrito es casi que no existe información. Entonces acá el esfuerzo, la gran tarea es que deberíamos empezar a elaborar nuestro diagnóstico de brecha, y claro, para eso deberíamos asignar el recurso a la OPMI o los recursos necesarios a la OPMI para que puedan hacer un diagnóstico de brechas más o menos claro, más o menos real,
y ese diagnóstico de brechas de repente no hacerlo todos los años porque sale muy caro, sino más bien podemos hacerlo de manera bianual o trianual, ¿no? Para poder tener el marco de hacia dónde queremos ir. Una brecha no se va a mover mucho de un año a otro, casi no, sino más bien en periodos un poquito más largos, ¿sí? Ok, entonces acá lo que tenemos es primero elaborar nuestro diagnóstico de brechas para conocer, saber cómo estamos, y segundo, ese diagnóstico de brechas lo hace la OPMI o debiera hacerlo la OPMI con los recursos que se le asignan, ¿no? En el mundo real esto todavía está un poquito flojo, salvo en algunos sitios donde hacen mucho trabajo de campo para poder elaborar su diagnóstico de brechas, ¿no? Primero. Segundo, una vez que ya conozco cómo estoy, ya me vi, me reconocí, identifiqué mis debilidades, ya sé dónde tengo más problemas, lo que hago es definir qué objetivos o hasta dónde voy a poder cerrar qué brecha, ¿no? Claro, otra vez, la necesidad es muy grande, los recursos son pocos, entonces debiera yo proponerme objetivos puntuales, específicos, respecto a cómo es que voy a reducir la brecha, ¿no? Capaz mi prioridad como gobierno va a ser cerrar la brecha de agua, ¿no? Entonces, mi objetivo en la gestión es cuando yo me vaya de ser alcalde, a ningún poblador le va a faltar el agua. Entonces, mi gran prioridad es proyectos de saneamiento básico y ese es mi gran objetivo. Por lo tanto, los proyectos de saneamiento básico van a tener mayor recurso, pues, ¿no? O mayor prioridad dentro de las necesidades o dentro de los proyectos que yo vaya a formular, ¿no? Entonces, importantísimo identificar o definir esos objetivos que nos van a permitir después proponer los proyectos de la cartera de mi entidad. Tercer paso, una vez que identifico los objetivos a alcanzarse, defino los criterios de priorización. Y para esto ya dijimos que la OPMI propone, el resolutivo es el que aprueba esos criterios, ¿no? Todo ese proceso se llama definición de los criterios de priorización. ¿En función a qué? En función a mi diagnóstico de las brechas, en función a lo que yo quiero lograr respecto a esas brechas y en función a lo que sectorialmente ya se definió para poder alcanzar los objetivos del país, ¿no? Entonces propongo esos criterios de priorización y finalmente decido la cartera de proyectos que voy a hacer, ¿no? Que no es otra cosa sino la relación de inversiones a ejecutar en función a los presupuestos que yo más o menos manejo o más o menos conozco de una manera multianual, ¿no? 2024, 2025 y 2026 es la cartera con la que han cerrado las OPMIs este 2023, ¿no? Y es importante eso porque, claro, eso ya nos da el marco para poder decidir muchas otras cosas, ¿no? Ya habíamos dicho, por ejemplo, que si yo ya conozco los proyectos que voy a hacer el próximo año, digamos el 2024, ya identifiqué esa cartera, yo desde ahora, 2023, ya debiera estar trabajando en los estudios, en la documentación de saneamiento físico legal, en la información respecto a el presupuesto, los cuadros de necesidades, insumo para mi plan anual de adquisiciones. Es decir, ya voy construyendo la información para poder el próximo año que llegue tener algo mucho más claro y específico, ¿no? Bien, preguntas hasta acá, comentarios. Ok, no hay comentarios, seguimos. Entonces, bien, entonces no se olviden, paso 1, mi diagnóstico de brechas, paso 2, defino los objetivos que quiero lograr de esas brechas, paso 3, identifico los criterios o defino los criterios,
Y paso 4, con todo eso propongo mi cartera multianual, ¿no? Que como les decía, eso es el insumo hacia más adelante. ¿Por qué es importante hacer la programación multianual? Por varias cosas, ¿no? Uno, principalmente me va a permitir cerrar las brechas de manera más consistente y más coherente, ¿no? Claro, cuando yo hago mi diagnóstico de brechas, veo mis necesidades, veo las carencias que tiene mi población, veo el estado de la brecha, es decir, le pongo el termómetro y sé más o menos qué tan mal está, qué tan lejos está de lo que debiera estar, y con esa información propongo una cartera. Entonces, bajo esa hipótesis, lo que estoy haciendo es proponer carteras de proyectos que efectivamente cierren esas brechas, ¿no? Entonces, primero, este enfoque de la promoción multianual me permite el cierre de brechas, ¿no? Hay algunas consultas que nos hace David. A ver, David nos dice, saludos a todos. ¿Cómo articulo el estudio de demanda de brechas con el presupuesto participativo? Esa es una pregunta muy interesante, David, muchas gracias por hacerla. De hecho, esta fue una pregunta que se trajo a la mesa cuando se estaba pensando en la definición del invierte, ¿no? 2016, 2017, entonces la gente se preguntaba, oye, si hay una programación multianual, si hay una cartera, ¿cómo encajo eso con el presupuesto participativo? ¿Y cómo encajo con el presupuesto participativo, sobre todo cuando los tiempos no coinciden? A ver, ¿qué significa eso? Mi programación multianual yo la termino, digamos, de 2024 a 2026, la termino en el primer trimestre del 23. Ahorita estamos cerrando, los gobiernos locales, regionales, están cerrando su cartera multianual, ¿no es cierto? Pero el presupuesto participativo usualmente cierra en mayo, cierra en junio. Es decir, los proyectos que se prioricen en presupuestos participativos, como los meto en mi programación multianual si ya cerré en marzo, ¿no? Y ahí justamente ese es el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que la aprobación multianual es mejor dicho, el presupuesto participativo es referencial para la programación multianual. Es decir, no es que no lo tomemos en cuenta, sino deberíamos considerarlo como parte del ejercicio de programación multianual. Y al revés, dentro del presupuesto participativo, cuando hacemos, por ejemplo, la sensibilización, cuando hacemos la definición de criterios para priorizar, estos criterios también deberían estar alineados a los criterios que utilizamos en inversión pública, ¿no? Entonces, de esta manera el ejercicio va a ser que ambos instrumentos se parezcan mucho, ¿sí? El presupuesto participativo y la cartera de promoción multianual. Debieran parecerse mucho, ¿no? Pero, porque si yo elijo criterios diferentes, si yo propongo metodologías diferentes, etcétera, entonces no vamos a coincidir en cartera. Y si no coincidimos en cartera de proyectos, ya sea de presupuesto participativo o de inversión pública, el que, entre comillas, es más vinculante, el instrumento que es más vinculante es la programación multianual. El presupuesto participativo no es tan vinculante, digamos, presupuestalmente hablando, como la cartera multianual de inversión pública, ¿no? Si mi proyecto no está en mi PMI, no lo puedo ejecutar, por ejemplo, ¿no? El presupuesto participativo, la obligación que tiene la autoridad o el esfuerzo que tiene que hacer la autoridad local es esos proyectos meterlos al presupuesto. Pero si no cumple con los compromisos, si no ejecuta esos proyectos priorizados, no pasa mucho, salvo que la población va a estar totalmente en contra o en desacuerdo o va a perder legitimidad, pero, digamos, presupuestalmente no pasa mucho o no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces es vinculante, muy vinculante el PMI con presupuesto, no tanto el presupuesto participativo con el presupuesto público, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta, David. Tenemos una pregunta de Ofelia también. ¿Cuál es la mejor manera
para integrar el proceso de presupuesto participativo con PMI. ¿Qué es lo que se propone en estos espacios? A ver, primero que los criterios de priorización sean los mismos o muy parecidos en función a las prioridades del territorio, ¿no? No puede ser que se priorice en uno pistas y veredas y en el otro se priorice saneamiento en el lugar número uno, ¿no? En ese, por ejemplo, eso me diría que esas herramientas no están conversando. Entonces, primer punto, los criterios deberían ser únicos o muy parecidos, ¿no? Y acá nace una complicación, ¿no? Porque la programación multianual la lidera la OPMI y este presupuesto participativo usualmente lo lidera la oficina de presupuesto, ¿no? Y a veces la OPMI y el presupuesto no es lo mismo o no son los mismos equipos y tienen algunas ideas diferentes. Entonces ahí vincúlate OPMI con la oficina de presupuesto que lleva el proceso participativo. Segundo, uno, unificar criterios. Segundo, el tema de sensibilización es sumamente importante. ¿Sensibilización de qué? A los agentes participantes de presupuesto participativo respecto al diagnóstico de brechas, ¿no? Si tú le cuentas la historia, si tú le cuentas la triste historia que tienes en tu territorio, que no tienes agua, que no tienes tu puesto de salud, que el colegio se está cayendo, y sensibilizas a los agentes participantes con esa información, seguramente las votaciones, al momento de hacer el consenso para poder priorizar los proyectos, van a tender más a esa tipología de proyectos. Esto ya ha pasado en varios presupuestos participativos. He visto que se prioriza salud y saneamiento después que se hace una buena sensibilización a la población respecto a las brechas en estos sectores, ¿no? Entonces, ese sería el tercer punto, que se trabaje mucho en la sensibilización del diagnóstico de brechas, presentarlo, conversarlo, que se empodere la sociedad de su real situación para poder hacer una mejor integración, ¿no? Como nos dice Ofelia. ¿De acuerdo? Entonces, 3 puntos. Los criterios, trabajo conjunto, presupuesto con OPMI y 3, sensibilización a los agentes participantes. Muchas gracias por las preguntas. Entonces seguimos. Cierre brechas, habíamos dicho, primero, por eso es importante hacer la programación multianual. Segundo, ¿por qué es importante? Porque nos permite mirar un poquito más en el largo plazo a la gestión pública, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de cartera multianual, y esa cartera multianual alineados a objetivos multianuales que están en el marco de mi plan de desarrollo, que están en mi plan nacional, mi plan estratégico, ya huele mucho más a planificación. Es decir, ya no pienso en los proyectos del año, sino pienso en los proyectos de manera multianual, ¿no? Entonces, enlazamos el largo plazo o el mediano plazo, por lo menos, en la gestión pública, algo que no solemos hacer mucho en el país, ¿no? Es decir, casi siempre gestionamos mirando el año, casi nunca gestionamos mirando a 3 o 5 años y mucho menos mirando a 10 años, ¿no? Entonces, ese enfoque nos permite oler un poquito a planificación. ¿Qué más? Es totalmente demostrado de que si yo hago una buena programación multianual, voy a tener una mejor ejecución. Pero programación multianual de verdad, o sea, seria, pensada, estructurada, con los pasos que hemos visto. Porque claro, si yo otra vez escojo estos proyectos entre enero y marzo que voy a ejecutar en 2024, ya me permite planificar mejor mis actividades para que el 1 de enero del 24 ya eche a andar la maquinaria, ¿no? Ya esté empezando a construir, ya esté comprando las cosas para implementar. Entonces, eso me va a permitir, si desde el principio del año empiezo a ejecutar, me va a permitir alcanzar mayores niveles de ejecución. Lo principal o el problema principal en el país que tenemos para no ejecutar inversión pública, 18.000 millones el año 2022, es que no planificamos, no nos gusta planificar, movemos mucho la planificación.
Por lo tanto, la programación multianual, que es un ejercicio de planificación, nos ayuda a mejorar los niveles de ejecución. ¿Qué más? Porque es importante porque ya en esta parte o con la programación multianual ya hablamos de integración intersistémica, ¿no? Este gráfico que vimos en la primera sesión, cómo vinculamos el sistema de planeamiento con el sistema de programación multianual y eso cómo se vincula con presupuesto público, eso cómo se vincula con contrataciones, ¿verdad? Con mi plan anual, con mi cuadro de necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, si yo programo ahora, todos los sistemas administrativos ya los puedo empezar a articular, a integrar, ¿no? De manera que pueda tener más éxito en la ejecución. Me permite también tener seguimiento, mejor seguimiento, me permite tener clara cuáles son las responsabilidades. Seguimiento en el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, una brecha de saneamiento del 30%, es decir, 30% de mi población no tiene agua, con los proyectos que voy ejecutando voy a poder hacer seguimiento de cómo voy reduciendo esa brecha, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque si no mido, si no sigo a cómo va evolucionando mi diagnóstico de brechas, entonces no voy a poder saber si estoy mejor o peor que antes, ¿verdad? Entonces, esa etapa también o ese factor también es muy importante, ¿no? Y también para promover la transparencia, ¿no? Yo al momento de hacer mi programación multianual, planifico los proyectos que voy a hacer para los próximos 3 años y además lo cuelgo en mi portal institucional, lo cuelgo en el medio, saco mi resolución ejecutiva regional, saco el instrumento normativo y digo a toda la población, señores, estos son los proyectos que voy a hacer. Entonces la gente, la población, los afectados, los beneficiarios ya van a tener mucho más clara la información de que mi vereda o mi saneamiento, mi electrificación ya está planificada para el 2026. Entonces ya esperaré al 2026 que se ejecute ese proyecto porque ya el municipio lo ha mapeado y ya está programado. ¿Sí? Entonces sí es muy importante para generar mejor relacionamiento. Otra vez, el principal conflicto que hay es respecto al presupuesto participativo, ¿no? Pero otra vez, eso nos puede ayudar, o estos 3 consejos nos puede ayudar a llevarlo un poquito mejor, ¿sí? Ok, ¿cuáles son las etapas en la fase de programación multianual? Primero elaboramos y aprobamos los indicadores de brecha. Ya hemos dicho que los sectores son los que hacen, definen y actualizan los indicadores de brecha. Claro, los sectores proponen, hay discusión, conversación, coordinación con el MEF, con el área de metodologías del MEF, con la Dirección de Inversión Pública, para poder identificar, validar estos formatos actualizados y una vez que se actualiza, el ministro que es el responsable, el resolutivo de los sectores, aprueba estos indicadores, la OPMI estima y actualiza los valores y se publica, ¿verdad? Y las OPMI regionales recogen esa información para poder hacer el diagnóstico de brecha de sus territorios, ¿no? Lo utilizan como un insumo. Entonces, primero, elaboración y aprobación de indicadores de brecha. Segundo, elaboramos y publicamos el diagnóstico de brecha, ¿no? Eso es lo que decíamos hace un rato, que no es otra cosa sino el análisis que se realiza para determinar la situación, el estado actual de cada uno de los indicadores propuestos para el territorio que corresponde la jurisdicción de las OPMIs, ¿no? Entonces, la OPMI hace en cada sector, los gobiernos regionales hacen dentro de su jurisprudencia, dentro de su territorio de circunscripción territorial, lo mismo los locales, ¿no? Y una vez que se elabora y se aprueba, la OPMI lo que hace es publicar ese diagnóstico de brechas en las páginas institucionales, ¿no? En donde corresponde. En el mundo real, ¿se hace esto? Sí, pero lo que pasa en el mundo real es que casi siempre se utiliza la información que proporcionan los sectores, ¿no? Son pocas las OPMIs que hacen campo, que hacen su propio diagnóstico de brechas más allá de lo que el sector
ha podido publicar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el segundo paso. El tercer paso es elaborar y aprobar los criterios de priorización. Esto también ya lo comentábamos. La idea es definir la prioridad de cada inversión que se propone en la cartera, ¿no? Y acá ustedes pueden entrar a la página de la programación multianual de la Dirección de Inversión Pública. De verdad es una página muy potente, es muy buena, muy completa. Ustedes pueden o buscan, ponen en el buscador criterios de priorización MEF y les va a aparecer la página de la programación multianual donde están colgados todos los criterios de priorización que han trabajado todos los sectores para todas las tipologías que hay. Entonces, tú quieres saber cómo prioriza energía y minas, te vas a los criterios de energía y minas y ahí vas a ver todos los criterios que hay, o agricultura, o educación, o salud, o el sector que quieras, ¿no? Entonces, es muy potente esa página, la pueden revisar. Estos sectores son los que elaboran estos criterios sectoriales y estos están alineados a CEPLAN, ¿no es cierto?, al Sistema Nacional de Planificación, son validados con CEPLAN, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo, han habido muchísimas reuniones de coordinación, validaciones, esfuerzos, idas, regresos, afinamientos, etcétera, de estos criterios, y ahora tenemos muchos de estos criterios ya propuestos, aprobados y publicados, ¿no? Ok, eso es, ¿no? A ver, tenemos una pregunta. Un comentario de Ofelia, ¿no? Nos dice sobre la vinculación de las plataformas en los sistemas administrativos. Ofelia nos dice, los topes que se dan en la cartera, en la elaboración de la cartera, deberían ser los mismos o similares a la asignación de recursos que recibe regularmente una entidad. Porque dan topes que usualmente triplican el presupuesto institucional y al final no coincide con el presupuesto, ¿no? Y claro, hace que su programación, el PIA y la programación que hace la OPMI. A ver, lo que nos dice Ofelia es, si tú vas a proponer tu cartera, el techo presupuestal que deberías considerar es más o menos lo que recibe la entidad, ¿no? Si tú tienes un presupuesto de 100 millones, toda tu cartera debería cubrir más o menos esos 100 millones, ¿no? Y Ofelia nos dice que no te dan un tope de 100, sino te dan un tope de 300, ¿no? Entonces hay muchos proyectos que se van a poner y tu tope, como es 3 veces más, vas a tener proyectos que nunca vas a ejecutar. Bueno, en parte es cierto, muchas gracias por el comentario, Ofelia. Cuando se pensó otra vez un poquito la programación multianual, se discutía qué techo debería tener la cartera que se propone en el PMI, ¿no? Y se hablaba o se proponía que sea 1.5 del presupuesto, 1.3 del presupuesto, pero definitivamente algo muy cerca al presupuesto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque podría ser, si es que yo no regulo esto, que yo tenga una cartera multianual que sea tan grande que sea presupuestalmente inviable, ¿no? Alguna vez vimos un gobierno regional, que no voy a decir qué gobierno regional era, pero identificamos su cartera de proyectos priorizada, hablo del año 2014, 2015, tal vez por ahí, y esa cartera de proyectos, digamos, importantes, de proyectos emblemáticos, de proyectos que de todas maneras tenía que hacer el gobierno regional, sumaban a 7.000 millones de soles. Y el gobierno regional tenía un presupuesto de 350 millones de soles. Es decir, esa cartera, el gobierno regional la iba a ejecutar, asumiendo que reciben los 350 millones, en cerca de 20 años. O sea, hacer una cartera de proyectos de 20 años es, pues, presupuestalmente inviable, ¿no? Y más parece que es una relación de ideas, la lista de Papá Noel era esa cartera de proyectos, que finalmente no ayuda mucho al proceso de planificación ni de programación. Entonces, la idea entonces es que efectivamente esta cartera de proyectos que vayamos a priorizar tenga un monto de inversión cercano
un poquito más seguro al presupuesto institucional que yo manejo. Y digo cercano hacia arriba, es decir, un poco más. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo puede ser que algún proyecto por alguna razón se me caiga, ¿no? Esté en zona arqueológica y se va a complicar todo el tema de certificado de inexistencia de restos arqueológicos o de monitoreo, o el terreno no estaba saneado y no voy a tener que hacer, etcétera. Entonces puede haber alguna o cualquier razón en que se me caiga un proyecto de la cartera y debería tener los proyectos de repuesto, ¿verdad? Entonces, ese colchoncito, 30 o 50% capaz es un buen número, ¿no? Pero triplicar el presupuesto de la entidad es hacer un presupuesto, una aprobación irreal, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Ofelia, por el comentario. Listo, entonces elaboramos y aprobamos los indicadores de brecha, el diagnóstico de brecha, hacemos los criterios y en función a eso elaboramos nuestra cartera de inversiones, ¿verdad? Consideraciones que hay que tener en cuenta, la capacidad de gasto de capital, ¿no? Es lo que nos decía Ofelia, o sea, que tanta plata yo tengo realmente para inversiones, no puedo excederme mucho eso. Y además, ¿cuánto de gasto corriente yo voy a necesitar para poder mantener la infraestructura, operar y mantener la infraestructura que vaya a crear? No nos olvidemos, toda inversión trae consigo gastos de operación y mantenimiento. O sea, no hay proyecto de inversión pública al que no deba asignarles gastos de operación y gastos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque un proyecto lo que hace es mejora un servicio público, ¿no es cierto? Y ese servicio público alguien lo tiene que operar y alguien lo tiene que mantener. Entonces, una consideración es eso, ¿no? ¿Cuánta plata yo voy a necesitar para mi operación y mantenimiento? También puede que la entidad haya propuesto y gestionado proyectos bajo asociaciones público-privadas o bajo el mecanismo de obras por impuesto. Entonces, si está, por ejemplo, un proyecto, un colegio financiado por obras por impuesto, esa plata de obras por impuesto también, si ya es un compromiso, ya debe estar reservada en mi programación multianual, ¿no es cierto? Porque el obra por impuesto, como sabemos, no es que la empresa va y ejecuta el proyecto digamos, dona la plata, no. Lo que hace la empresa privada es ejecuta el proyecto con cargo a los impuestos que tiene que pagar, y cuando termina o cuando va ejecutando, avanzando la obra, lo que hace la entidad es darle certificados ¿cómo se llama? Los certificados de inversión pública regional y local, en caso de gobiernos regionales y locales, o los certificados de inversión de gobierno nacional. Y esos certificados significan que el MEF va a ir donde la entidad y le va a decir: señor, lo que usted ha gastado en obras por impuesto, o que la empresa ha gastado por obras por impuesto, es tanto, y por lo tanto de su presupuesto le vamos a restar. ¿De acuerdo? Entonces, es un adelanto de impuestos de las obras que finalmente va a pagar el gobierno regional o el gobierno local. En el caso de los ministerios tiene un tratamiento particular, pero en gobiernos regionales y locales sí va con cargo a sus ingresos futuros, ¿no? Que se le va descontando, por lo tanto hay que programarlo dentro de la cartera multianual, ¿no? Es todo un tema mucho más complejo, el tema de OAS por impuesto. Acá solamente estoy resumiendo de manera muy sencilla, ¿no? Ok, también considerar los proyectos que están con endeudamiento. Hay compromisos, hay contratos de préstamos donde se asumen ciertos compromisos, ciertos niveles de desembolso, ciertos recursos de aporte local que bajo contrato con entidades financieras multilaterales debemos cumplir, ¿no? Entonces, si yo tengo algún tipo de inversión que está financiado con endeudamiento, con recursos de operaciones oficiales de crédito, o la fuente ROC, ¿no? La conocida como fuente ROC. Entonces, eso también debo ponerlo como parte de mi programación.
¿no? Y también nos dice que los proyectos financiados por más de una entidad se programan en la cartera de inversiones según lo hayan acordado estas entidades, ¿no? Esta coordinación interinstitucional. Si va el alcalde de Vizcatán Elena al Ministerio de Vivienda, entonces ahí se ponen de acuerdo, ven en qué PMI va a ir, si va a financiar uno o el otro, va a asignar recursos, etcétera, ¿no? Ok, entonces hasta acá tenemos nuestra cartera de inversión de la entidad. Lo que hacen esto es, con esta cartera se aprueba, el órgano resolutivo, el alcalde aprueba esa cartera, saca una resolución, ¿verdad? Y lo presenta o lo manda al MEF, ¿no? Lo registra en los aplicativos que hay de programación multianual y adjunta el documento de aprobación. Y lo que hace el MEF es consolidar todas estas carteras de proyecto y construye la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Es lo que decíamos otro día. Después de la consolidación, de la validación, después de consistenciar esta cartera de proyectos de cada entidad, la agrega a la grupa y eso es lo que va hacia presupuesto público para formular el presupuesto de la República del próximo año, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace un rato, el proyecto que va, mejor dicho, la cartera de proyectos que se piensa, se trabaja, se construye bajo este mecanismo en el gobierno regional o en el gobierno local o en el ministerio, es el que viaja, después de ser consistenciado, hasta la ley de presupuesto, ¿no? O sea, si mi proyecto está en mi programación multianual, entonces va a estar en el presupuesto de acuerdo a la programación que hagamos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, es vinculante si hablamos del tema de presupuesto, ¿no? Cosa que no ocurre en presupuesto participativo, ¿no es cierto? El presupuesto participativo tienes la priorización, la categoría priorizada, pero eso no viaja a formar parte del presupuesto, ¿no? Sino más bien tiene que canalizarse mediante la programación multianual, ¿sí? Ok, eso es entonces la programación multianual de inversiones. Como les dije, era una presentación más o menos corta. No sé si tenemos preguntas, comentarios para pasar a la sesión de formulación y evaluación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Mm? Ok, lo tenemos, entonces pasamos a nuestra sesión. Voy a compartir. La sesión número 4. Solamente recordando un poquito. Cuando hablamos del ciclo de inversión, hablamos de 4 etapas, ¿verdad? Programación multianual, primero, formulación y evaluación, segundo, ejecución, tercero, y funcionamiento, cuarto, ¿verdad? El objetivo, mejor dicho, dentro de la etapa de programación multianual es identificar la cartera de proyectos en función a las brechas, a los objetivos, a los criterios, etcétera, etcétera. Yo ya tengo acá mi lista de proyectos que voy a hacer. Las ideas de proyecto que se prioricen en la cartera multianual tienen que pasar o pasan a la siguiente etapa, que es la etapa de formulación y evaluación. Y en esta etapa de formulación y evaluación, lo que hacemos es, o mejor dicho es, el objetivo de esta etapa es ver si es pertinente o no ejecutar esa idea. Es decir, yo en la anterior etapa, en la etapa de programación multianual, identifiqué una idea y dije, oye, esta idea creo que es buena, creo que cierra brechas, ¿no? A ver, fíjense si cumple con los criterios, entonces vamos a tomar esta idea y la vamos a seguir en el ciclo para seguir analizando. En esta segunda etapa, en la formulación y evaluación, se hace la evaluación ex ante de esa idea. Es decir, antes de ejecutar la idea,
tenemos que ver si es que esa idea, o tenemos que evaluar si esa idea efectivamente debe ejecutarse o no. Es decir, si efectivamente esa idea va a generar beneficios, efectivamente va a ser sostenible, si efectivamente la población va a estar mejor con esa idea implementada o no tanto, ¿no? Y esto lo hacemos en esta fase. Por lo tanto, el objetivo, el gran objetivo de esta fase es evaluar la pertinencia de las ideas que hemos identificado en la programación interna. ¿Sí? ¿Ok? Y para esto hemos dicho que las inversiones que se programan en la cartera, no necesariamente todas son proyectos, ¿verdad? Y solamente vamos a recordar, ¿no? El invierte, no toda inversión sabemos que es necesariamente un proyecto de inversión, ¿no? Hay los proyectos que ya hemos dicho que son, y hay las IOR, que también ya hemos dicho que son, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones no son proyectos? Las IOR, por ejemplo, de reposición. Significa que yo reemplazo el activo que ya terminó su vida útil, ¿sí? Es decir, tengo mi camión recolector de basura para mi servicio de limpieza pública. Ese camión de recolector tiene una vida útil de acuerdo a su especificación de, por ejemplo, no sé, pues 7 años, termina el año 7 y repongo esa reposición, ¿de acuerdo? Reposición del activo que originalmente ya venció su vida útil. Si mi camión es de 10 metros cúbicos, tengo que comprar un camión de 10 metros cúbicos. Si compro un camión de 20 metros cúbicos, estoy ampliando mi capacidad de producción, o sea, ya no va a llevar 10 toneladas, 10 cubos de basura, sino 20. Por lo tanto, ya no es un proyecto de reposición, ya no es una IOR de reposición. Estoy ampliando mi capacidad. Entonces, eso ya, por ejemplo, no puede ser una IOR. ¿De acuerdo? Entonces, reposición, el activo que se acaba, lo reemplazo. Rehabilitación es reparar o renovar sin ampliar la capacidad de provisión de servicio. Todas las IOR, vamos a ver las de ampliación marginal, no incrementan la capacidad de producción de servicio. Sí, ampliación marginal sí, pero hasta cierto punto nomás, ¿no? Tenemos la optimización con los mismos recursos que tengo, trato de sacar, o con pequeñas inversiones, trato de sacar el máximo provecho a mis factores de producción para poder mejorar el nivel de servicio, ¿no? De repente, no sé, pues tengo el consultorio y tengo un espacio que puedo habilitarlo rápidamente para hacer un consultorio adicional o algún esfuerzo pequeño para mejorar el servicio, una captación pequeña que amplío para poder tener mayor capacidad de almacenamiento, de captación y almacenamiento después en mi reservorio, no sé, pues alguna inversión muy pequeña, muy específica, que me permita mejorar la capacidad o el uso de los factores de producción, ¿no? Y la ampliación marginal es cuando incrementamos el activo y permite mejorar cierto nivel, hasta el 20%, en la capacidad de producción. ¿Sí? Ampliación marginal. ¿De acuerdo? Ok. Una consulta nos hace David, ¿cómo articulo? Ah, perdón. Es Josué. Dar mantenimiento a una trocha carrozable se considera como IOR. Gracias por la pregunta, Josué. No, la respuesta es no. Mantenimiento es gasto corriente, no es inversión, ¿sí? De repente en una trocha carrozable, si es que ya la trocha está absolutamente destruida, ya está totalmente malograda, de repente puedes hacer una rehabilitación, ¿no? Que es una intervención que me permite recuperar mi condición original, ¿no? Eso si es que
podría hacerse, ¿no? Pero mantenimiento definitivamente no es una IOR, ¿no? Mantenimiento es gasto corriente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos proyectos y tenemos IOR, ¿no es cierto? Y hemos dicho que las IOR se saltean, las IOR no pasan por la etapa de formulación y evaluación. Se registra en el PMI y se ejecuta. ¿Qué cosa sí pasa por la formulación y evaluación? Los proyectos de inversión, ¿sí? La principal diferencia es que las IOR solamente actúan puntualmente sobre algún activo de la unidad productora, ¿verdad? Sobre algún activo específico dentro de mi colegio, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer reposición de computadoras, ¿no? O voy a hacer rehabilitación de la vía, ¿no? O voy a hacer una ampliación del servicio específico para salud, ¿no? Algo muy, muy puntual, muy específico sobre, no se olviden, los activos estratégicos, ¿sí? Y un proyecto más bien es una intervención integral. Un proyecto actúa sobre todos los activos de la unidad productora que tengan necesidad de intervención. Es decir, algunos de los activos que no cumple, algunos de los factores de producción que no cumple con los estándares, yo puedo hacer un proyecto para mejorar ese activo, cambiar ese activo, de manera que se cumpla con los estándares de estos factores de producción, ¿sí? Ok, entonces, diferencia, una es muy puntual, muy específica, muy pequeñita, muy rápida, se programa la idea y se ejecuta de frente, ¿no es cierto?, la IOR, y la otra es un poquito más amplia, más pensada, más integral, ¿no?, el proyecto de inversión. Ahora, es cierto también que en algún momento, algunos operadores, algunos malos operadores, lo que hacían era utilizar IORs en lugar de hacer proyectos de inversión. Por ejemplo, hacía el IOR de las carpetas y el IOR del aula y el IOR del baño y el IOR, ¿no? Y hacía un montón de IORs en lugar de hacer un proyecto. Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Eso ya está bastante más regulado ahora y yo no puedo reemplazar la intervención de un proyecto con IORs. Ok, bien, entonces la etapa de formulación y evaluación, ya hemos dicho que, esto también lo estamos recordando, se hace proyectos estándar, se hace proyectos con ficha técnica simplificada, de baja y mediana complejidad, y perfil, ¿no es cierto? Y todo eso se registra en el banco de inversiones. Mejor lo ponemos así, que este grafiquito es el que trabaja el MEF, en el anexo 10 del Invierte está este gráfico, que no es otra cosa sino la identificación de documentos técnicos que se pueden emplear en la fase de formulación y evaluación, ¿sí? La fuente de esto es el anexo 10. Acá solamente una precisión, ha habido una modificación, una precisión en la norma, en el reglamento del Invierte, donde se precisa el monto de inversión para la ficha técnica simplificada, ¿no? En el gráfico dice 750 UITs, es 3.450.000, ¿de acuerdo? Solamente esa precisión. A ver, si yo tengo proyectos de menos de 3.450.000, ya hemos dicho, utilizamos la ficha técnica simplificada. Y si es más de 3.450.000, yo tengo varias opciones o varios tipos de documentos técnicos. Tengo 3 tipos de documentos técnicos que puedo utilizar, ¿sí? Puedo utilizar la ficha técnica estándar si es que el proyecto ya está estandarizado. Es decir, si el sector ya definió esta tipología de proyectos a ser estándar, como por ejemplo las comisarías, entonces el formulador lo que hace es coger esa ficha estándar y aplicarla para su proyecto. Coger ese documento técnico y aplicarlo para su proyecto. Podría ser un formulador que, a pesar que hay una ficha estándar, haga otro instrumento, otro documento técnico. No, no debería, no podría ser. ¿Por qué? Porque si ya está estándar, es obligación de todos los operadores utilizar ese documento estándar, esa ficha técnica estándar para los proyectos que corresponde hacer. ¿De acuerdo?
Entonces, el sector define y publica. Ustedes entran otras a la página del MEF, ponen instrumentos metodológicos MEF o inversión pública, y ahí les va a salir la página donde están todos los instrumentos técnicos, todas las fichas estandarizadas, las fichas simplificadas, etcétera, de cada uno de los sectores. ¿Sí? Entonces, si yo hago un proyecto, lo primero que tengo que hacer es ver si es menos de 3.450.000, y si es más, tengo que ver si es que está estandarizada la tipología. Si no está estandarizada la tipología y tu proyecto es de más de 3.450.000, entonces tienes dos opciones. Utilizas la ficha técnica de baja y mediana complejidad, o utilizas o elaboras un perfil, un estudio de preinversión a nivel de perfil. Puedes entonces utilizar estos 4 tipos de documentos técnicos. ¿Usas los 4? No. Tienes que escoger uno para aplicar en tu proyecto. Son excluyentes, ¿de acuerdo? O la ficha técnica, o el estándar, o la de baja complejidad, o el perfil. No, no vas a hacer todos. Y hago esta aclaración porque en el SNIP, al principio del SNIP, tenías que hacer un perfil. Si tu proyecto era más grande, tenías que hacer perfil más prefactibilidad. Y si era mucho más grande, hacías perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? O sea, hacías 3 estudios para un proyecto. Ahora con el invierte, no. Con el invierte, lo que haces es escoger entre estos y elaboras. ¿Cómo es en otros países? En Colombia, en Chile, por ejemplo, todavía se hace perfil, prefactibilidad, factibilidad, y en varios otros países, ¿no? Es decir, el perfil lo hago más ligero, más rápido, y ahí profundizo un poco en la prefactibilidad. Y si el proyecto es bien complejo, bien complicado, que tiene mucho riesgo, hago la factibilidad. Entonces hacemos todavía en otros países estas varias etapas, ¿no? En el Perú no, en el Perú tenemos uno de estos 4. Entonces, resumiendo, menos de 3.450.000, tu simplificado, más de 3.450.000, tienes 3 opciones. Si está estándar, entonces haces tu estándar, si tu proyecto está estandarizado. Y si no está estandarizado, ahí tienes que elegir 2 instrumentos. Si tu proyecto es complejo, haces perfil. Y si tu proyecto no es complejo, digamos, es de mediana y baja complejidad, entonces utilizas la ficha. ¿Cómo sé que mi proyecto es complejo o no es complejo? Vamos a adelantar eso. Lo hacemos de acuerdo a lo que nos dicen las normas del sistema de inversiones. Lo hacemos o validamos, evaluamos el nivel de complejidad de nuestros proyectos en función a 2 variables, ¿no? Primero, el monto de inversión. Si tu proyecto es muy grande, presupuestalmente hablando, entonces ya es complejo. Lo que nos dice la norma es más o menos 1.600 millones de soles. Si tu proyecto supera ese monto, ya es complejo, ¿no? O sea, ya ahí no pienses si de frente haces tu perfil. Pero si tu proyecto es de menos de 1.600 millones, podría ser no complejo, ¿sí? ¿Y cómo sé que es o no es complejo? Aplicamos un instrumento que se llama el test de riesgo, ¿no? Que otra vez está en el anexo 10 del Invierte. El test de riesgo es un test de 13 preguntas, como está ahora diseñado. De hecho, se está trabajando en una actualización, pero lo que tenemos vigente ahorita es ese. 13 preguntas, y tú al momento de responder esas preguntas vas calificando el nivel de complejidad. Y esas preguntas tienen que ver con las variables que pueden generar más o menos incertidumbre en tu proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son esas 13 preguntas? Están en pantalla. No las vamos a leer todas, sino algunas como ejemplo para ver la lógica de este instrumento, ¿sí? Por ejemplo, la que está en rojo, la número 3. La pregunta que nos hace el test de riesgo es que si tu proyecto, mejor dicho, ¿cuál es la naturaleza de intervención de tu proyecto? ¿Qué vas a hacer con tu proyecto? ¿Vas a mejorar
¿Vas a ampliar, vas a recuperar o vas a crear? ¿No? Fíjate, ahí están las tipologías, las naturalezas de intervención que son propuestas en el Invierte. Si tu proyecto existe, mejor dicho, tu unidad productora existe, tu colegio existe, entonces capaz le vas a hacer un mejoramiento, capaz vas a hacer una ampliación, ahí tu puntaje es bajo, ¿no? Si vas a mejorar algo, tu puntaje es 0. Si vas a crear, es decir, no existe el colegio y vas a crear un colegio, entonces, oye, eso es más riesgoso, ¿no? No sé si va a haber demanda, va a haber cómo estará, dónde lo voy a hacer. O sea, de 0 estás creando algo, es más riesgoso que si ya intervienes en un colegio hecho, ¿no? Entonces, si tú tienes una naturaleza de creación, es más riesgoso, ¿no? Y ahí le das un puntaje de 1, ¿no? Paréntesis, no les comenté, cada uno tiene una puntuación, cada pregunta tiene una puntuación, y si tú llegas a cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, a 4.5, 9, son los límites acá, entonces tu proyecto se agrupa en nivel de riesgo alto, medio, bajo, ¿no? Entonces lo que haces es responder las preguntas, cada una de estas preguntas, y vas sumando el puntaje de las respuestas, ¿no? Entonces, en el caso de la pregunta 3, si tu proyecto es nuevo y lo vas a crear recién, entonces es riesgo, le das el 1. Si tu proyecto es de mejoramiento, seguramente tu puntaje va a ser 0, ¿no? Otra pregunta, ¿el proyecto será afectado por interferencias, expropiaciones, pasos de servidumbre? Si vas a encontrarte con estas 3 cosas, entonces tu proyecto está premiado, tu proyecto está dentro de la zona de riesgo, ¿no? en esta pregunta, ¿no? Claro, porque si tú vas a primero expropiar, ahí se genera un tiempo de acuerdo a las normas de expropiaciones que tenemos, para poder discutir, hacer la tasación, discutir el justiprecio, hacer la negociación con los propietarios, el propietario va a querer, no va a querer, voy a tener que aplicar la ley del más 20%, es decir, hay un proceso largo que puede hacer que tu proyecto se complique en la gestión, ¿no? O si tú estás haciendo tu pista, y encuentras un desagüe abajo, ¿no? O una red de telefonía, o una red de electrificación, una red de gas o de lo que sea, y hay una interferencia, entonces vas a tener que hablar con la empresa de telefonía, vas a tener que reponer el tubo que has roto del desagüe, vas a la EPS, es decir, se complejiza más tu proyecto, ¿no? Y claro, si es que tú vas a tener el paso de servidumbre, que es el pago por el uso de cierto espacio para pasar, por ejemplo, tu red de desagüe o tu red de electrificación o lo que sea, también hay un proceso de negociación que puede complejizar tu ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, fíjate, si es que tú no encuentras nada, entonces pues estás tranquilo, pero si es que encuentras los 3, ya estás, digamos, predestinado a darle mayor complejidad al proyecto, ¿verdad? O, por ejemplo, algunas preguntas más, si tu proyecto está en una zona protegida o zona de amortiguamiento o de alta exposición a efectos ambientales o a zonas arqueológicas, entonces tu proyecto de por sí ya se hace complejo, ¿no? Yo voy a estar haciendo mi desagüe, voy a empezar a cavar las zanjas para tender mi red de alcantarillado y voy a encontrar unos vestigios pre-incas, ¿no? En Lambayeque, y esos vestigios pre-incas significa que el Ministerio de Cultura tiene que venir, viene su arqueólogo, te para la obra, clasifican, hacen su evaluación arqueológica, y es decir, tiende a ser más complicada la ejecución, ¿verdad? O si estás en una zona de alta exposición a efectos ambientales, si estás en una zona de riesgo, ahora que estamos mucho con el Niño, por ejemplo, si tu proyecto está en una zona de inundación, vas a tener que hacer mucho más análisis de peligros, mucho más propuestas de mitigación de medidas, o propuestas de medidas de mitigación de riesgo, tu evaluación económica de la implementación de las medidas de gestión de riesgo, etcétera. Entonces, eso hace que se complique que si tu proyecto está en una zona que no está en inundación o no está en zona arqueológica, ¿no?
si tu proyecto tiene la pregunta 9, una importante proporción de tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, o intangibles, claro, si tu proyecto, por ejemplo, consiste en la implementación de un software o el desarrollo de una plataforma digital, es más complejo que otros porque estos proyectos de tecnología tienden a moverse muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Voy a poner un ejemplo medio absurdo, ¿no? Pero sale Core i5, después de 3 meses el 7, después de 3 meses Core i9 y cambia de tecnología, y ya no es nube, ya no es data center, es nubes hiperconvergente, o sea, un montón de evolución tecnológica rápido, que capaz lo que yo propuse en 2022, ya en 2023 tengo una tecnología mucho mejor y capaz muy diferente a la que tenía, ¿no? Y eso implica que tengo que rediseñar muchas cosas en el proyecto, por lo tanto el proyecto se hace de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si tu proyecto es, digamos, mayormente tiene tecnologías de información, seguro que tu proyecto va a ser muy, muy riesgoso, ¿no? Y de hecho, en la práctica, en el mundo real, eso es así, eso tiende a ser así. En el Perú tenemos muchos proyectos de tecnologías de información y estos proyectos, por lo general, implícitamente tienen un riesgo bien alto, ¿de acuerdo? Y finalmente, como ejemplo, la pregunta 12, ustedes pueden repasar cada una de las preguntas y revisar y analizarlas. Solamente estamos tomando algunas preguntas. En la pregunta 12 me dice si el proyecto requiere de la validación o aceptación por parte de los usuarios o beneficiados, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de saneamiento rural, lo que nos dicen las metodologías es que la propuesta técnica tiene que ser aprobada por más de la mitad de la asamblea que participe en mayoría a las reuniones de validación, ¿no? Y para eso voy a ir yo, ingeniero, voy a proponer mi modelo, mi técnica, mi tecnología. Voy a decir, señores, ustedes van a pagar la tarifa de tanto para hacer el mantenimiento de esta forma. Y capaz la población no está de acuerdo. Entonces tengo que volver a trabajar, repensar, proponer hasta lograr esa aceptación de la población. Si tu proyecto requiere, hay algunos proyectos que requieren, entonces tu proyecto se hace más complejo porque tienes que implementar más procesos para poder formular y ejecutar ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con la recuperación de ecosistemas, la recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica, ¿no? Yo identifico que la problemática es que la población ha entrado a la zona a la zona de pastoreo, y hay un exceso, hay una sobrecarga del ganado en esa zona y eso ha afectado el flujo o la filtración de agua de lluvia en mi ecosistema, y eso ha afectado la regulación hídrica, ¿no? Entonces tengo que decirles, señores, su ganado tienen que llevarlo a otro lado, voy a poner un cerco excluidor y voy a recuperar mi suelo y mi vegetación y mi cobertura. Pero claro, los señores que van a hacer su ganadería, capaz no van a aceptar tan tranquilos de que los mueva a otro lado, ¿no? Tendré que convencerlos, tendré que validar con ellos qué áreas son las de pastoreo, tendré que proponerle otras son de pastoreo. Entonces, ese ejercicio ya significa que voy a tener con cierto nivel de complejidad en los proyectos, ¿no? Por lo tanto, tu proyecto sí va a ser más riesgoso. Entonces, si tú al pasar ese test de riesgo calificas o clasificas por más de 9 puntos, me parece, de 9 puntos hacia arriba más, es que tu proyecto está en el riesgo alto. Por lo tanto, tu proyecto, tu documento técnico es un perfil, ¿verdad? Si tus respuestas están en el nivel medio o en el nivel bajo, utiliza pues las fichas de baja y mediana complejidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que nos dice el anexo 10 del Invierte respecto al tipo de documento técnico que vamos a utilizar. Bien. Preguntas, por favor. Comentarios. No tenemos. Así tenemos acá.
Nos dice Ernesto, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de una municipalidad? Asimismo, ¿qué es el canon y sobrecanon? Muchas gracias por tu pregunta, Ernesto. A ver, Ernesto nos dice qué plata o de dónde viene plata o cuáles son las fuentes de plata que maneja una municipalidad. Bueno, la respuesta es de la siguiente manera. Los gobiernos locales, también los gobiernos regionales, manejan presupuesto de diferentes fuentes, ¿sí? Diferentes fuentes, ¿por qué? Porque hay diferentes formas de recaudar el recurso público y algunas formas de recaudar ese, recurso público tienen especificado claramente el destino del recurso público, ¿no? ¿Qué quiero decir? A ver, yo tengo una primera fuente que se llama recursos ordinarios, ¿de acuerdo? Esos recursos ordinarios son recursos que se generan en tesoro público, que los capta SUNAT, ¿no? Los capta el Estado, actividades de la actividad económica, ¿no? Tu IGB, en algunos casos tu renta, etcétera. Y toda esa plata va a una bolsa y lo que se hace es repartir esa bolsa o asignar esa bolsa en función a ciertos criterios definidos en los índices de distribución de recursos, ¿no? Entonces tenemos los recursos ordinarios, eso se llama recursos ordinarios, ¿sí? Por ejemplo, dentro de eso está Foncomún, ¿no es cierto? Que es el recurso que recibe, que son recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son recursos que si no lo ejecutas, si no lo gastas hasta fin de año, ese recurso se devuelve. ¿De acuerdo? Ese recurso regresa a Tesoro y al año siguiente se vuelve a asignar, a distribuir en función a los índices que se definen. Primero, entonces, recursos ordinarios. Segunda fuente, recursos directamente recaudados. Son los recursos que recaudan directamente los gobiernos locales. Los gobiernos locales recaudan, o los gobiernos regionales, pero en el caso de los locales recaudan principalmente dos ingresos, ¿no? Los arbitrios y los impuestos, ¿no? Los impuestos que son obligaciones de los vecinos en función a sus predios, por ejemplo, el impuesto predial o a sus vehículos, el impuesto vehicular, y los arbitrios que están en función a los servicios que brinda la municipalidad. Yo brindo serenazgo, limpieza pública, brindo limpieza o mantenimiento de parques, etcétera. Entonces hay una suerte, o alumbrado público, no sé, hay una suerte de tarifas de arbitrios que se pagan en función a esos servicios, ¿sí? Recursos directamente recaudados, entonces es la segunda fuente, ¿sí? Tercera fuente, puede que la municipalidad se endeude con una operación de crédito, una operación de endeudamiento externo. Entonces, ese endeudamiento es una fuente de financiamiento también, ¿sí? Y puede haber donaciones y transferencias, puede haber alguna donación que alguien hace o una transferencia que recibe la municipalidad. Esa es la cuarta. Y la quinta es los recursos determinados, y dentro de recursos determinados está el canon y sobrecanon, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces esos son principalmente los 5 tipos de fuentes de financiamiento. ¿Cuál es el que más tiene o cuál es el más importante en proporción? La respuesta es depende, ¿no? Depende del el tipo de municipalidad o el nivel de ejecución, de recaudación de la municipalidad. Hay algunas municipalidades que sus recursos por arbitrios, por impuestos, casi representa el total de la plata que tienen, ¿no? Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos solamente para fines didácticos. La Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Surco, la Municipalidad de San Isidro, cerca del 97, 98% de la plata que manejan son provienen de los arbitrios de los impuestos que cobran ellos, ¿sí?
sea, casi toda la plata es, digamos, producida por ellos. Transferencias a partir de recursos determinados o canon casi no tiene, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a otros municipios, por ejemplo, algún municipio de Ancash, San Marcos, o Echarate en Cusco, o Ite en Tacna. Casi todos los recursos provienen de canon, ¿no? Que es un impuesto que se paga a la explotación de recursos no renovables, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro un yacimiento de gas, hay una explotación, sacan ese gas y esta operación genera un impuesto, ¿no? Que es el impuesto a la renta, y de acuerdo a la ley de hidrocarburos, hay una parte de ese canon que se debe quedar, de ese impuesto que se debe quedar en la zona, y eso se llama el canon energético, por ejemplo, ¿no? O yo tengo una mina, una actividad minera, una actividad extractiva. Esa actividad extractiva genera un recurso, genera una actividad económica, genera una renta, el pago de la renta, y también parte de esa renta va hacia la población o hacia el lugar donde se explota el recurso, ¿no? Tenemos ley de canon minero, ley de canon energético, ley de canon forestal. Entonces, en cada una de esas leyes se precisa cómo se reparte la renta de estas actividades económicas. ¿De acuerdo? Entonces, la ley, mejor dicho, el canon sobre canon es una fuente de financiamiento que proviene de estas actividades extractivas en la proporción que la ley lo especifique. ¿Sí? Ok, muchas gracias por la pregunta. Entonces, seguimos con la presentación. ¿Qué comprende la fase de formulación y evaluación? Primero, necesitamos evaluar la pertinencia del planteamiento del proyecto, ¿sí? ¿Cómo planteamos el proyecto? Identificamos el problema, identificamos las causas de este problema y proponemos acciones para poder resolver esos problemas, ¿de acuerdo? Ese conjunto de acciones es el planteamiento del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos en esta parte es ver si ese planteamiento del proyecto es pertinente, ¿sí? Considerando los estándares de calidad, considerando el análisis de su rentabilidad social y la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es en eso consiste esta fase, ¿no? Ver la rentabilidad social, lo que hemos dicho, y las condiciones o la sostenibilidad, o cómo aseguramos la sostenibilidad de esas inversiones, ¿no? Ok, ¿qué más? Un estudio de preinversión nos dice, se elabora con información primaria. Sí, a ver, y acá una precisión. Tenemos 4 tipos de documentos técnicos, ¿verdad? Las fichas técnicas simplificadas, las de baja y mediana complejidad, los estándares y los perfiles. El perfil se utiliza, que es un documento más complejo, en el perfil se utiliza información principalmente primaria, ¿no? Principalmente primaria, aunque también utilizamos secundaria, pero principalmente primaria. ¿Por qué? Porque el proyecto es más complejo, por lo tanto necesitamos ser más finos en la información que utilizamos, ¿verdad? Si mi proyecto es mucho más simple, no es complejo, utilizamos la ficha la ficha simplificada, y por ejemplo en esta ficha simplificada utilizamos mayormente información secundaria, ¿de acuerdo? Entonces el tipo de información que voy a hacer va a depender del nivel de complejidad del proyecto, ¿sí? Ya hay contenidos mínimos para el perfil, y también ya tenemos las fichas diseñadas y definidas en la página del MEF, ¿no? El MEF, ya hemos dicho, aprueba los contenidos generales, y los sectores aprueban los contenidos específicos, ¿no? Que es lo que está propuesto en esta lámina, ¿no? El MEF dice, ya, de manera general, vamos a hacer la metodología en general es esta, o estas fichas, o esta es la ficha general, etcétera. Y el sector lo que hace es recoger esos conceptos y personalizar, construir la metodología específica
para cada una de las tipologías de su sector, ¿no? Claro, transporte hará su metodología de cómo se hace carretera, saneamiento hará su ficha de cómo se hace saneamiento rural, etcétera, ¿no? El MES lo que hace es, claro, para construir eso, coordinar con los sectores para poder ir validando. Y claro, la idea es que estos instrumentos o estas metodologías específicas no contravengan lo que me dice la metodología general, ¿no? Tiene que estar en el marco de la general y el MES va validando eso cuando se construye los instrumentos, ¿no? ¿Qué más? Las unidades formuladoras deben aplicar las fichas técnicas, es decir, si ya tengo la ficha técnica, el sector o la unidad formuladora debe utilizar esa ficha técnica para poder aplicar sus instrumentos, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un proyecto de saneamiento básico y ya hay una ficha que está estandarizada el saneamiento básico, entonces yo debo utilizar esa ficha, ¿no? Bien. Ok, ¿qué más? Creo que tenemos otra pregunta. A ver, sí, acá hay una pregunta de Ernesto también, que tiene que ver con el anterior, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre canon y sobre canon? Bueno, hay algunos tipos de canon existentes, por ejemplo, el minero, por ejemplo, el gasífero, por ejemplo, el hidroenergético, ¿no? Que ya se han definido la tasa que se debe pagar, pero hay algún tipo de recursos que se extraen y que se establecen unas tasas adicionales, ¿no? Algunas tasas o impuestos adicionales a los que ya se definió, por ejemplo, en el caso del petróleo, ¿no? Entonces hay canon que ya está definida para estas actividades y hay canon y sobre canon para estas tasas sobre algunos tipos de recursos, como por ejemplo el petróleo, o en algunos departamentos también, ¿no? Son generalmente, bueno, están relacionadas a tasas adicionales, ¿no? A las que se determina inicialmente esos en el canon, ¿no? Esa es la principal diferencia. Ok, gracias Ernesto. ¿Qué más? Utilizan las fichas y iniciamos con la ficha técnica o el estudio de preinversión siempre y cuando esté en mi PMI, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Una vez que formula el proyecto, la unidad formuladora lo que hace es registrar estos proyectos en el banco de inversiones utilizando los formatos que correspondan, ¿no? El formato de la ficha simplificada, el formato de baja o la ficha de baja y mediana complejidad o el perfil o el estándar, y se registra con el formato 7 o en el formato 7 la información relevante de los proyectos que se han formulado, ¿no? Los documentos técnicos que se han formulado. Y también la unidad formuladora registra si ese proyecto está aprobado o no, o mejor dicho, el resultado de la evaluación de ese proyecto, ¿no? Con el registro y aprobación de la ficha en el aplicativo, termina la fase de formulación y evaluación. Entonces yo recojo la idea de la programación multianual, formulo, evalúo la pertinencia, la sostenibilidad, la rentabilidad social en el documento técnico de acuerdo a los contenidos especificados generales por el MEF o específicos por los sectores. Y una vez que yo concluyo esa formulación y evaluación, registro los resultados en el formato 7 y al momento de registrar ya estoy culminando la fase de formulación y evaluación, ¿sí? Es importante que la unidad formuladora evalúe, revise, analice si es que ya hay algún proyecto en el banco de proyectos que podría o que duplicaría la propuesta que está haciendo, ¿no? Es decir, si ya la municipalidad, por ejemplo, ha hecho su sistema o la intervención en el colegio Sagrado Corazón,
de repente viene el gobierno regional y quiere hacer un proyecto también en el Colegio Sagrado Corazón. Entonces la unidad formuladora debe verificar que no exista duplicidad en su territorio, y si es que existiera, lo que debe hacerse es retirar la viabilidad, desactivar aquel proyecto menos eficiente, ¿no? Capaz evaluar entre los dos cuál es el mejor proyecto, el más eficiente, que proponga resolver la problemática, y se desactiva el que es menos eficiente. Bien, y finalmente para esta parte, es importante precisar de que si la operación y mantenimiento de la unidad productora, del colegio, del hospital, de la carretera, de cualquier unidad productora, si la operación y mantenimiento está a cargo de una entidad diferente a la que va a ejecutar el proyecto, entonces necesitamos la opinión de esa entidad para poder incluirla dentro de la formulación y evaluación, ¿no? La opinión favorable. Por ejemplo, yo voy a hacer una comisaría. Yo soy municipio y veo que en mi distrito hay mucha delincuencia, por lo tanto, que mi gestión quiere mejorar la comisaría para fortalecer la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces yo digo, ya voy a hacer mi proyecto de comisaría. Pero ojo, yo, municipalidad, no soy responsable funcionalmente hablando, no soy responsable del pago del combustible, del pago de los policías, del pago del mantenimiento de la comisaría, sino más bien eso está a cargo del Ministerio del Interior. Entonces yo no puedo aprobar un proyecto de una comisaría como municipalidad si es que no tengo la opinión favorable del responsable de la operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, en caso de comisarías, el que formula es el propio Ministerio del Interior. Igual, si yo soy municipalidad y voy a construir un colegio, voy a mejorar un colegio, esto es bastante más común. ¿Quién paga el colegio? A los profesores paga la dirección regional o la gerencia regional o la UGEL, según corresponda. Por lo tanto, yo no puedo aprobar el proyecto en la municipalidad sin la opinión favorable del UGEL, que me dice, oye, sí, tienes razón, el colegio hay que hacerlo y yo voy a pagar a los profesores y voy a pagar los mantenimientos, etcétera, ¿no? Entonces, esa opinión favorable para los gastos de operación y mantenimiento de la entidad diferente a la que está ejecutando el proyecto debe formar parte de la formulación del proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, esas consideraciones son sumamente importantes. Bueno, eso ya lo vimos, es el test de riesgo. Y para cerrar esta presentación del día de hoy, vamos a definir dos temas que se proponen en la formulación y evaluación, ¿no? Uno es el estándar de calidad y el otro es el nivel de servicio. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice el MEF? ¿Qué es el estándar de calidad? El estándar de calidad es una característica o especificación mínima de los factores de producción, los factores productivos, ¿no? Infraestructura, equipamiento, entre otros, ¿no? Y cada sector dice sus características. ¿Sabe qué quiere decir esto? Yo tengo un establecimiento de salud, ¿sí? Y en el establecimiento de salud tengo mi consultorio, mi infraestructura para mi consultorio, tengo mi camilla, tengo mi ecógrafo y tengo mis implementos médicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice esto es que el sector salud debe definir esas características de estos factores de producción. El consultorio debe ser de tanto por tantos metros cuadrados, tiene que tener tal tipo de ventilación, tal tipo de iluminación, el ecógrafo debe ser de tal estándar, debe mirarse de esta forma y debe tener todos estos equipos. Entonces define el estándar de calidad, ¿de acuerdo? O la comisaría, ¿no? Mi patrullero debe ser de esta forma, mi comisaría tiene que tener esta infraestructura, por acá la sala de detención, por acá la sala de no sé qué, etcétera. Entonces, si yo tengo ya definidos los estándares de los factores de producción, entonces la combinación de esos estándares de calidad me va a dar
el nivel de servicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi consultorio que es pequeñito, que no cumple con las normas, con los estándares, y mi equipamiento, mi ecógrafo es bien antiguo, que ya está desfasado, o no tengo la implementación de los insumos, etcétera. Entonces, el nivel de servicio, ¿cómo es que yo voy a atender a la población? Va a estar muy mal, ¿verdad? Porque mis factores de producción no cumplen con los estándares, ¿de acuerdo? Lo mismo en la comisaría. Si es que yo tengo un patrullero que no arranca, si yo no tengo motos o están malogradas, si mi infraestructura es una casa acomodada, como sea, como comisaría, entonces el servicio policial, ¿no? También se va a ver afectado. Entonces, el nivel de servicio depende de cómo están mis factores de producción. ¿De acuerdo? Ese es un poquito lo que nos propone el INVIERT. Por lo tanto, cuando hacemos proyectos de inversión, tenemos que analizar cada uno de los factores de producción para ver si cumple con el estándar. Si no cumple con el estándar, entonces yo intervengo con el proyecto y mejoro ese activo para que cumpla con el estándar para brindar un buen servicio o mejorar el nivel de servicio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo o caracterizo vías interurbanas, cuando yo tengo una vía amplia, señalizada, semaforizada, con bermas bien definidas, con mi ciclo semafórico más o menos inteligente o con ola verde, como le llaman, seguramente mi nivel de flujo vehicular, de tráfico, va a ser mejor, ¿no es cierto? Mi nivel de transitoriedad va a ser mejor a que si tengo una vía mucho más estrecha o la señalización mala o la semaforización que no sea sincronizada, ¿verdad? Voy, avanzo, de siguiente cuadra me toca otra vez rojo, voy, avanzo y otra vez rojo. Entonces, si no tengo un buen nivel de los factores de producción, voy a tener malos niveles de servicio, ¿no? O si yo tengo mi mapa del delito identificado, ya sé cuáles son los puntos críticos que tengo que patrullar en mi policía, en mi seguridad ciudadana, pero mis factores de producción, es decir, mis motocicletas, mis patrulleros, mi personal policial que sale a hacer la prevención, si no están, no cumplen con los estándares que me dice el sector, seguramente no voy a poder hacer el patrullaje, ¿no es cierto? Y seguramente mis niveles de seguridad también de inseguridad van a incrementarse, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos ahora. El nivel de servicio que nosotros vayamos a dar está en función de qué tan bien están mis activos o qué tan mal están mis activos en mi comisaría, en mi colegio, en mi puesto de salud, o en cualquier unidad productora. ¿Bien? Hasta acá vamos a avanzar el día de hoy y en la siguiente sesión vamos a continuar con la formulación y evaluación. Entonces, abrimos acá el espacio para ver si tenemos alguna pregunta. Sí, nos dice Ernesto. ¿Luego de cuántos años de la liquidación de un proyecto se puede realizar su mantenimiento? La respuesta es depende del tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos, bueno, depende en realidad de varias cosas, ¿no? Hay proyectos de que yo termino y tengo que hacer un mantenimiento, por ejemplo, cuando hago una carretera, cuando intervengo y construyo una carretera, o mejor una carretera, yo tengo que hacerle su mantenimiento rutinario todos los años apenas termine la carretera, ¿no? O el colegio tengo que repintarlo cada cierto tiempo, es decir, podría ser inmediatamente después. Si es que yo estoy ejecutando un proyecto por tramos, imagínate que tengo un proyecto de 60 kilómetros de carretera, tramo 1, tramo 2, tramo 3, el tramo 1 lo termino y ya ese tramo necesita su mantenimiento y de repente todavía el tramo 2 y tramo 3 no lo he terminado. O sea, todavía no terminé todo el proyecto, pero ya el tramo que terminé y hice su preliquidación o liquidación o cierre parcial, ya debo mantenerlo, ¿no? Entonces depende mucho, no hay una regla de cuándo va a ser mantenimiento, sino más bien depende del plan de mantenimiento que se haga para cada proyecto, ¿no? Capaz hay algunos activos de algunos proyectos que
van a tener una operación, mejor dicho, un mantenimiento más distanciado, ¿no? Mi tanque de agua que hago de 200 metros cúbicos de capacidad, de repente cada 3 años hago mantenimiento. No sé, pues depende mucho del activo, ¿no? Ahí lo recomendable es tener un plan de mantenimiento del proyecto, ¿no? Una vez que termino, le entrego eso a la unidad ejecutora y la unidad ejecutora ya realiza esos mantenimientos. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Luego nos dice también Ernesto, cuando la modalidad de ejecución, en cuanto a la modalidad de ejecución de un proyecto, ¿de qué depende que sea por administración directa o contrata? Bueno, depende mucho de la decisión de la entidad. O sea, la entidad es la que finalmente dice vamos a hacer administración directa o vamos a hacer contrato. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores que podrían influir en decidir por una o por otra? A ver, depende, por ejemplo, de la complejidad del proyecto de inversión. Si yo voy a construir un hospital es complejo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es muy complejo, yo necesito una empresa contratista especializada en hospitales. Entonces, esto sería contrato. Yo capaz con mis ingenieros, mi planta, no podría construir un hospital porque de repente nunca he hecho un hospital, ¿no? No sé cómo se hace un hospital, entonces no convendría hacer por administración directa. Pero si es un pavimento de calles de una avenida, de repente como municipalidad ya somos expertos haciendo eso, y ya tengo la planta, tengo el equipamiento, tengo mi planta de asfalto, entonces capaz conviene administración directa ahí, ¿no? Va a depender mucho de cada caso, ¿no? Y de cada zona también. En el Perú, la zona Sierra Sur se caracteriza por mayormente hacer proyectos por administración directa. Mayormente. Y la zona Costa Norte, Costa Centro, se caracteriza por tener más proyectos por contrata, ¿no? Claro, lo que pasa es que los mercados de contratistas, de constructores, se desarrollan de diferente manera en el país, ¿no? De repente en Apurímac, de repente en Pasco, no hay mucha capacidad de planta de contratistas instalada, ¿no? De repente, no sé, pues van de Arequipa, van de Lima, van de Cusco, y eso hace que sea más caro y sea menos competitivo ejecutar por contrata ahí, ¿no? Es decir, depende de muchos factores, ¿no? La decisión la toma la entidad, pero debería considerar, entre otras cosas, la complejidad del proyecto, la experiencia que tiene la entidad en ejecutar ese tipo de proyectos, la capacidad instalada de planta que pueda tener. De repente, no sé, pues en la municipalidad hay muchos repuestos, muchos obreros repuestos judicialmente, y necesita la municipalidad hacer trabajar a esa planta porque no le va a pagar por nada, entonces de repente va a atender más por la administración directa, ¿no? Depende mucho de muchos factores, ¿no? Es lo que yo te podría responder, Ernesto. Muchas gracias. También, ¿cuáles son ventajas y desventajas de una u otra modalidad de ejecución? Esta pregunta me la voy a guardar para la sesión de ejecución. Lo que pasa es que en la sesión de ejecución, cuando hablemos de la sesión de ejecución de proyectos, vamos a hablar de todas las modalidades que tenemos, ¿sí? Administración directa, contrata, convenio, obras por impuesto, hacer oficina de gestión de proyectos o las PMO, hacer APPs, ¿no? Entonces vamos a hablar de los pros y los contras de cada una de estas varias modalidades de ejecución. Así que, Ernesto, te invito a que nos esperemos a la siguiente sesión para poder ampliar mucho más la respuesta. Si me preguntas a mí cuál me gusta más, otra vez la respuesta es depende de qué, ¿no? ¿En qué se diferencia Canon? Ah, eso ya lo respondimos, ¿no? El Canon sobre Canon también. Bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, Elgar, estaríamos cerrando. Solamente para confirmar, la siguiente sesión a todos los participantes sería, ¿cuándo nos dices, por favor? Para que todos tengamos mapeado.